Aprendo en casa. Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Hoy trataremos un tema llamado los estereotipos. Como ustedes pueden observar en la diapositiva, hay un señor que está cocinando y al otro lado hay un señor que de forma molesta le dice, ¿no? Pero, ¿qué estás haciendo? La cocina es solo para las mujeres, ¿no? Lo cual está mal, ¿verdad? Bien, de eso se trata el tema que vamos a ver el día de hoy. Pero, ¿qué son los estereotipos? Un estereotipo es una imagen, idea o modelo generalmente asociado a un grupo social que es atribuido a sus conductas, cualidades y habilidades, así como otras características que lo identifican, ¿no? Y que por lo general son inmutables. Los estereotipos, en este sentido, vienen a ser un conjunto de ideas, actitudes y creencias preestablecidas, y estas son aplicadas de manera general e indiferenciada a determinadas personas, catalogándolas y encerrándolas dentro de ciertas categorías sociales, ya sea debido a su nacionalidad, etnia, edad, sexo, orientación sexual o procedencia. Por esta razón, las concepciones estereotipadas acerca de las personas pueden llegar a confundirse con los prejuicios, ideas y opiniones preconcebidas, ya que los estereotipos pueden acabar por convertirse en etiquetas o en etiquetas que pueden ser destructivas o despectivas, que causan un impacto negativo en los demás. Asimismo, los estereotipos pueden verse como las suposiciones inmediatas que sin rigor ni profundidad nos hacemos a partir de la consideración de determinados aspectos superficiales de una persona, como la apariencia, el nivel de ingresos, el comportamiento. Así nos encontramos con ciertos personajes estereotipados, como por ejemplo las rubias tontas, los científicos locos, los artistas atormentados, los pitucos, ¿no? Entre otros, ¿no? El estereotipo, no obstante, también puede derivar en ciertas actitudes indeseables, como la discriminación y la intolerancia hacia aquellos que son de una raza distinta, que vienen de otro país, que profesan otras religiones o que tienen inclinaciones sexuales diferentes, como el racismo, la xenofobia, la intolerancia religiosa o la homofobia respectivamente. Sin embargo, también existen estereotipos positivos, por ejemplo, el de los jugadores de fútbol brasileños, que siempre son de gran calidad, profesionalismo e inspiración. En la literatura, por ejemplo, y en el arte, los estereotipos pueden considerarse en un aspecto personajes predecibles que atienden a determinados modelos de conducta, como por ejemplo el héroe o el villano. Por su parte, en los medios de comunicación y publicidad es común que las personas que trabajan en ellos respondan a determinados estereotipos, bien de belleza, ¿no? Así, en un programa o un comercial suelen reproducirse determinados estereotipos a los cuales el público está habituado, por ejemplo, la bella, el galán, el comediante, entre otros. Originalmente, un estereotipo era la impresión tomada de un molde de plomo que se utilizaba en imprenta en sustitución del tipo original. De allí que un estereotipo sea la impresión o marca sólida que la apariencia de las personas, su ropa, su conducta, su cultura o género dejan en nosotros.
¿Cómo surgen los estereotipos? Surgen a partir de que la mente está categorizando constantemente el mundo que se encuentra a nuestro alrededor y la capacidad de procesamiento del cerebro es limitada, de modo que se hace necesario simplificar lo que nos rodea y así dividirlo por categorías. Los estereotipos ya habíamos dicho que son percepciones simplificadas, dotadas de pocos detalles, exageradas y generalizantes, que se tienen sobre un grupo o categoría social determinada o sobre una persona. Estos atribuyen a un individuo las características supuestamente obligatorias del grupo al que pertenecen. Generalmente se basan en creencias ilógicas, prejuicios y modelos de conducta que se transmiten culturalmente a través de la crianza, la educación formal, el discurso de los medios de comunicación, la publicidad, otros. Estos se manifiestan de manera inconsciente, pues no siempre se aprende de manera explícita, por lo que pueden ser vehículo de pensamientos raciales. Algunos estudios, por ejemplo, demuestran que durante los primeros 4 minutos de conocer a una persona, formamos el 90% de la imagen o idea sobre ella. Imagínense, chicos, imagínense. Solamente con conocerla en 4 minutos nosotros ya lo hemos observado de pies a cabeza y ya tenemos una idea de cómo es la persona, una imagen o idea sobre ella con un carácter inmutable. De esta manera ponemos un estereotipo en ella y es muy complicado quitarlo de encima, ¿no? Ustedes me habrán escuchado que dicen, no, 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 yo no me equivoco con las personas. Hay personas que dicen, no, yo desde que vi a esa persona supe cómo era, ¿no? Sin solamente haberla visto una vez. La apariencia es un factor que influye mucho en los estereotipos. Por ejemplo, una persona limpia y aseada da la imagen de una buena persona, mientras que alguien cuya ropa no está limpia da la sensación de ser una persona descuidada, como si fuera un vagabundo. Sin embargo, debido a que constantemente estamos estereotipando a aquellos que nos rodean, lo más recomendable es no crear un juicio sobre estas hasta que se les conozca a profundidad. Así que ya saben, chicos, no es bueno estar formando juicios, estereotipando a las personas, ¿no? Dándoles un concepto sin haberlas conocido a fondo. Los principales tipos de estereotipos eh, son, primero, los estereotipos religiosos. En este caso, los estereotipos son formados sobre los valores y costumbres de las religiones minoritarias. Como la mayoría de la sociedad no practica ni comparte estos valores, entonces se critica a todos los que profesen esa religión minoritaria. Por desgracia, la crítica formulada para estos individuos muchas veces se extiende más allá de lo que tiene que ver con su culto. Presenta una ironía y es que estos estereotipos donde más aparecen son en países más religiosos, donde la religión es algo intocable o incuestionable, ¿no? Sin embargo, muchas veces estos tipos de estereotipos, ¿no? Caen en lo que es los hostigamientos religiosos. Y el hostigamiento religioso involucra conductas inapropiadas y ofensivas con respecto a la religión en el lugar del trabajo, ¿no? El hostigamiento religioso puede incluir comentarios negativos u ofensivos o chistes acerca de la religión o las vestimentas religiosas de una persona, calumnias religiosas u otras conductas físicas o verbales basadas en la religión o las creencias religiosas de un individuo, ¿no? O de un individuo que profesa, lo que habíamos dicho, una religión minoritaria. Los estereotipos políticos, con los medios de comunicación que contamos hoy día,
Los pensamientos de los políticos se difunden masivamente. De esta manera, cualquier persona que pertenezca a su grupo político automáticamente deriva sus pensamientos propios para adoptar los del político o grupo político al que sigue. Nadie nace con una ideología preconcebida, por lo que en algún momento decidió seguir al político o grupo político de forma racional. La otra clase de estereotipo es el estereotipo racial. La formación de este estereotipo se fundamenta sobre todo en el color de piel o pertenencia a una cultura diferente a la de las otras personas. La valoración de este estereotipo puede ser positiva o negativa y se produce por el hecho de ser tan solo diferente. Cuando todos los individuos de una sociedad tenemos derechos y necesidades parecidas, el color de la piel o la cultura a la que pertenecemos no suelen cambiarlas. El estereotipo de clase. La formación de este estereotipo se basa en el poder económico, que es el principal causante de los prejuicios y estereotipos sociales. El problema de estos estereotipos es que suele basarse en la interacción de un individuo con el resto de la sociedad y son situaciones en las que no deberían aparecer prejuicios. Este estereotipo ya habíamos dicho que se basa en el poder económico y por ese motivo en su clasificación puede ser obreros, empresarios, políticos o funcionarios. Los estereotipos de país. Este tipo de estereotipos podría englobarse dentro de los estereotipos raciales, pero estos van un paso más allá. En países en los que existe una gran cantidad de inmigrantes, se les asigna a ellos todos los problemas de ese país. Por norma general, se centran en la capacidad laboral de los inmigrantes y les asignan personalidades dependiendo del país del que provengan. Hace referencia hacia la nacionalidad de la persona, aunque también se puede englobar en el estereotipo racial, aunque hay países donde se encuentran inmigrantes y es a ellos a quienes se les asigna, habíamos dicho, todos los problemas de ese país. Los estereotipos de género. Probablemente el estereotipo de género sea el más difícil de modificar de la sociedad y uno de los más dañinos. El problema de estos estereotipos es que están totalmente arraigados en casi todas las personas sin que éstas se den casi ni cuenta. A través de los años, en la sociedad patriarcal en la que vivimos, las mujeres fueron siendo menospreciadas y en algunas culturas incluso olvidadas y anuladas. En la historia, muchas veces fueron olvidadas asumiendo el hombre el papel importante en la historia. Por suerte, con el tiempo, estas están retomando el control a través de pequeñas conquistas. A día de hoy, no nos parece extraño que una mujer trabaje y que sea una gran profesional. Pese a esto, siguen sin tener la misma consideración que los hombres, y muchos estereotipos de género hacen que las mujeres en mismos puestos desempeñados por hombres cobren menos que estos. Con el hecho de reclamar estas pequeñas conquistas a lo largo del tiempo, constituye la creación de un estereotipo en sí mismo, porque la desaparición de los estereotipos de género es muy difícil que desaparezca hasta que las diferencias entre hombres y mujeres solo sean consideradas por su carácter biológico, ¿no? También, por ejemplo, se dice, ¿no? Las mujeres que son las más débiles, que las mujeres
deben quedarse en casa, que ellas nacieron para ser amas de casa, para criar a los niños, a los hijos. Y a los hombres muchas veces se les dice, tú no llores, los hombres son fuertes, los hombres no deben de llorar, los hombres no deben de ayudar en la casa, los hombres son para estar en la calle, trabajando, llevar el sustento, más no para coger una escoba o ayudar en casa, en la cocina, o a lavar o a planchar, ¿ya? Los estereotipos físicos. Por desgracia, cada día más se diferencia a la gente por la forma de su cuerpo. Muchos de estos estereotipos se aplican sobre todo al peso de las personas, en lo que muchas veces no se valora la existencia de problemas físicos a su peso, sino que los estereotipos prefijados de la sociedad piensan que es una elección propia por falta de cuidados de salud. Entonces hemos visto estos tipos de estereotipos o clases de estereotipos. Vamos a ver algunos estereotipos que no hemos hablado. Hay estereotipos también laborales. En muchos países, quizá por su historia, es muy común tener la idea de que los políticos son todos corruptos y ladrones. Esto ha logrado que en muchas sociedades la gente opte por no involucrarse directamente en política y quizás hacer un aporte a la comunidad desde otros ámbitos, como puede ser a través, por ejemplo, de las ONG. Otro estereotipo están los sociales, que todos los pobres son vagos. Esto es otro estereotipo muy común, puesto que mucha gente cree que si esa gente trabajara, podría salir de su situación, pero quizás no tienen en cuenta la dificultad que tienen para conseguir un puesto estable, porque carecen de educación, tienen problemas de salud o bien porque directamente no han adquirido la cultura de trabajo. El estereotipo de aspecto es muy común escuchar que las mujeres con pelo rubio son tontas, simplemente por el color de su pelo. De hecho, se han escrito canciones al respecto. Y por último, el estereotipo de edad, que es un estereotipo que se ha instalado sobre todo en los últimos años, ¿no? En donde se dice que los ancianos son inútiles, que dependen de otros para poder vivir y que son muy pocos productivos. Esto hace que se los aparte de la sociedad, que se los aloje en sitios como por ejemplo en los asilos, ¿no? Hasta que cobren jubilaciones demasiado bajas. ¿Qué ventajas podemos encontrar en los estereotipos? Una de ellas es el acierto. En cuanto a los estereotipos sociales, hay iguales probabilidades de que haya aciertos o equivocaciones. Cuando se tratan de estereotipos físicos, casi siempre son acertados, como por ejemplo el estereotipo de que se crea acerca de que los jóvenes altos por lo general juegan básquet y no fútbol. Este es en su mayoría un estereotipo acertado, pero de igual forma puede ser equivocado. Si estos estereotipos son acertados, podría ser una forma de defensa. Por ejemplo, si se trata de una mala impresión con respecto a una persona que podría hacerte daño, entonces este estereotipo social te estaría previniendo. Otra ventaja es, por ejemplo, en cuanto a las nuevas situaciones. Estos estereotipos funcionan como una gran herramienta al momento de encontrarse en una situación desconocida y en donde se deben tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, si te encuentras ante una figura política o alguna persona importante, quizás los notes reservados y con muchas formalidades, situación que tu sistema número uno de pensamiento adoptará y tomará una forma mucho más respetuosa e igual de reservada. Es ahí donde nos podrían ayudar los estereotipos sociales en situaciones momentáneas.
Y la otra ventaja es que facilita la convivencia. Un ser humano promedio conoce a montones de personas a lo largo de toda su vida, por lo cual los estereotipos ayudan a realizar una clasificación básica acerca de las personas a lo que se dedican, ¿no? Y lo que les gusta hacer en su tiempo libre, para así volver mucho más sencilla la convivencia, haciendo la vida más predecible y más fácil de comprender. Esto es como clasificar cualquier otra cosa, los alimentos, los animales, los libros, creando diferentes grupos de seres humanos por conocer. ¿Y cuáles son las desventajas? Primero, una desventaja es la equivocación. Las equivocaciones ocurren frecuentemente cuando se refieren a culturas enteras de una nación o alguna región específica. Naturalmente, las personas que expresan sus estereotipos por alguno de estos ejemplos jamás han asistido ni conocen en lo mínimo nada de ellos. El sistema número 2 del pensamiento nos lleva a analizar que es imposible que un estereotipo pueda englobar, por ejemplo, a un país entero. Otra desventaja es que puede traer malos entendidos. Si tu prejuicio no es acertado, puedes parecer inapropiado e irrespetuoso, ofendiendo a las personas a tu alrededor. Es muy sencillo juzgar o hacer un estereotipo de un conjunto de personas solo por tener una cosa en común, como su forma de vestir o su música de preferencia. Puede esto llegar a ser muy incómodo para los involucrados. Por ello, no se debe juzgar a un libro por su portada. La apariencia no es suficiente para comprender realmente a una persona. Bien chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido comprensible el tema. Nos vemos para la próxima clase. Hasta pronto.